Maite, ¿cómo estás? Bien, Carlos, buenas noches. ¿Qué quiere decir esto de Parlamento abierto? Pues mira, lo que quiere decir que creo que los legisladores, por lo menos en la Cámara de Diputados, demostraron que no lo entendían así. Quiere decir que se abren mecanismos de diálogo con ciudadanos expertos en la materia, con organizaciones que llevan, en este caso es el tema de la seguridad y la justicia, pero bueno, hay parlamentos abiertos para cualquier iniciativa legislativa y son abiertos porque tendría que haber transmisiones en medios de comunicación, por ejemplo en vivo, para que tú veas qué deliberaciones están ocurriendo, cómo les responden los legisladores a estos especialistas y viceversa, pero lo más importante, que se retomen las conclusiones, que de ahí se deriven para que se vean reflejadas en los dictámenes de iniciativas de ley, cosa que normalmente no sucede. Sí, lo que si entiende la mayoría, exacto, es que son foros. Incluso ellos mismos cuando dicen, vamos a tener prácticas de Parlamento abierto, iniciamos en una semana, semana y media, y después cuando empiezan a conversar sobre qué va a ser esto, dicen, cuando tengamos los foros, y en los foros, ¿y qué acaba pasando? Que estos foros son masivos, invitan a muchísimas gentes por gremio, ¿no? Ya se reunieron de facto los senadores con militares, ¿no? Con fuerzas armadas, militares, marinos. Pero eso no pasa en Parlamento abierto. Pero eso no fue en Parlamento abierto y es única reunión formal. Es decir, a la fecha, para votar el dictamen que tienen sobre la mesa, a quien han escuchado únicamente, y porque así lo decidieron, fue a las Fuerzas Armadas. Se les está solicitando que escuchen a otras voces. O sea, los legisladores, eso ya lo sabemos. Los legisladores, y los senadores ya, ¿no? Porque los diputados los escucharon, obviamente, también escucharon a ciudadanos especialistas, pero no llevaron a cabo mecanismos de Parlamento abierto. Entonces, esto suele ser una simulación. Queremos pensar que en este caso no va a ser así. Hay algo diferente en cómo procedió la Cámara de Diputados y cómo está procediendo el Senado. Y quizá tenga que ver con que el PRI de la Cámara de Diputados no es el mismo PRI que el de la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué pasa? No va en bloque el PRI de la Cámara de Senadores. Hoy mismo que tuvieron una reunión plenaria, 3 senadoras del PRI dijeron que no van con el dictamen, porque el dictamen que tienen, si el resto de los senadores lo leen con detenimiento, se darán cuenta que no es una guardia civil. Siguen insistiendo discursivamente que es una guardia civil. Con lo cual ya no 3 alcanzan los números. Y dijeron, mientras esta guardia no se traslade de verdad al terreno de lo civil, no vamos con este dictamen. Entonces, el Verde ya también informalmente no lo hizo en plenaria, pero ya también dijo que no va con ese dictamen. Se les están cayendo los votos y creo que por eso no han podido tenerle en fast track como era lo que esperaban, ¿no? Claro, si son 3 del PRI, si el Verde, o sea, no está fácil, porque tienen que ser dos terceras partes. Así es, y el PAN, que ya había dicho abiertamente que no. Movimiento Ciudadano, de alguna manera, lo que había planteado es no discutamos la constitucionalidad de una Guardia Nacional hasta que no tengamos en la mano, ¿no?, y bien discutidas las leyes reglamentarias, tanto de esta Guardia Nacional como, por ejemplo, del uso de la fuerza, ¿no? Que es un poco lo que la oposición pide. ¿Y crees que hay alguna esperanza de que haya...? Pues podía ser uno ¿Sabemos si de el los gobierno ya tiene pensado una ley orgánica o no? Yo creo que debe tener algo, pero no lo tienen completamente desarrollado. Y aquí lo que pasa es que la oposición pierde toda su fuerza legítima, o por lo menos ante los ciudadanos, en cuanto esto se vaya a la Constitución, porque entonces ya no tiene mucho impacto en cuando las leyes se voten. Este es su momento de negociación. Por eso, si el PRI está calculando bien, si el PAN y Movimiento Ciudadano quieren por lo menos hacer un pequeño contrapeso a este gobierno, es con la Guardia Nacional aquí en el Senado en donde pueden hacerlo. La verdad es que Morena prometió... ¿El transitorio qué crees? El transitorio. ¿Está muerto? Pues mira, es a lo que iba. Morena le dijo a ya ante las reacciones de la oposición el día de hoy, dijo, a ver, bueno, déjenos entonces prepararles otra propuesta de dictamen. Esto lo retrasa porque ya no sale limpio directo de diputados y se las mandamos hoy por la tarde. Cayó a mi teléfono esta propuesta hace unos 10, 15 minutos y resulta que efectivamente las intenciones son una positiva, diría yo, y otra negativa. La positiva es esta crítica que se había hecho de que mantenían el foro militar, es decir, si algún militar violaba derechos humanos o cometió un delito, lo juzgaban los propios militares y no te enterabas cómo, ¿no? Y está pidiendo Morena que se modifique para que sean ellos atendidos por el fuero civil, como lo hacemos todos, pero lo que están sugiriendo ahora es regresar con el cuarto transitorio. ¿Qué significaba y por qué? Es que ese se los pidió López Obrador. Claro, porque están muy presionados por el propio ejército, porque justamente lo que sucede ahorita es que ya estamos militarizados, sobre todo en regiones en donde los índices de violencia son altísimos, y
efectivamente las Fuerzas Armadas no tienen marco regulatorio que les diga por dónde sí, por dónde todos no. Sabemos que Entonces, la idea es, si la Guardia Nacional se tarda en estar consolidada, pues meses, año y medio, ¿qué haces en el Inter? Y este transitorio lo que hacía era darles legitimidad para estar ahí. Lo quieren meter bien en su dictamen. Entonces vamos a tener ahora un dictamen peor que el que llegó de diputados por parte de Morena, pero una oposición que parece que quiere dar la batalla. Y yo espero que incluso senadoras y senadores de Moreno den la batalla. Bueno, ya sabemos quién sí la va a dar. Parlamento abierto empieza la próxima semana. Empieza la próxima semana, que no sea simulación, ¿no? Maite, un placer. Gracias, Carlos. Maite Azuela.